Hola, hola, hola. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, en esta mañana, en realidad hace tiempo estaba pensando, y me gusta mucho analizar, me gusta observar, y más allá de que me gusten estas cosas, sobre todas las cosas es que es lo que Dios me permite ver y nos permite observar. Y observaba y miraba a la gente de hoy, nuestra sociedad, la iglesia, y miraba todo lo que está pasando. Y una de las cosas que me preguntaba es qué haría el Señor en nuestro lugar, si estuviera acá con nosotros, cómo Él haría las cosas. Y miraba personas, me pasó en el aeropuerto cuando estaba sentado, veía personas de un lado, del otro, del mundo venir. Y una voz, ¿no?, que seguramente era mía y decía, ¿y conocerán al Señor Jesucristo? ¿Alguien les ha predicado? ¿Alguien les ha hablado? Bueno, de ahí partió todo lo que voy a decir ahora. Vemos una sociedad en la cual está absolutamente bombardeada por todo aquello que va en contra de los propósitos y de los principios cristianos y de lo que Dios quiere para la vida del ser humano en general. Ni siquiera vamos a hablar de un punto de vista cristiano, sino del ser humano, de la raza humana. Hoy vemos el advenimiento de la tecnología que viene a solucionar muchos problemas, pero a su vez viene a enterrar definitivamente las aspiraciones humanas de hacer desarrollar y crecer la espiritualidad con nuestra búsqueda de Dios. Se ha metido en las iglesias con el propósito de distanciarnos cada vez más en nuestros tiempos para crear una brecha que haga imposible nuestra relación fluida y real con nuestro Dios. Parece ser que estas son cosas que vienen pasando desde de adentro hacia afuera y que parece que no se puede detener. Y que parece que ha formado parte y hemos adaptado parte de esta vida a nuestra vida cristiana. Y hemos dejado que esa influencia tenga mayor preponderancia que aquellas cosas las cuales nosotros hemos sido formados y hemos sido advertidos y acompañados en el crecimiento y el desarrollo cristiano. Parece ser que la tecnología, con todas sus cosas y la facilidad que nos brinda y el anonimato que nos brinda, parece ser mucho más cómodo servir a Dios de esta manera y no de la manera que el Señor mismo ha enseñado a sus discípulos. Claro, es mucho más incómodo, ¿no? Los otros días escuchaba a Priscila hablar algo de esto, de la comodidad, de la incomodidad, de predicar la palabra a alguna persona que tiene distintas formas de ver la vida. Y una de las cosas que ella decía es que, ¿cómo hago para desenmarañar o desentrañar lo que es mentira de lo que es verdad? Y esto en rasgos generales. La tecnología, lo que viene más adelante, Elon Musk y sus grandes inventos, la inteligencia artificial, que nadie entiende bien cómo funciona, pero yo sí entiendo cómo funciona. Porque yo programo y programé con inteligencia artificial
Y es impresionante. Google tiene dependencias de los cuales uno le tiene que poner los datos, simplemente que ese programa o esa dependencia que es de Google, y uno simplemente tiene que poner el resultado de una función cuadrática, por ejemplo. Los que fueron a la secundaria a lo mejor entienden. Ponen el resultado y lo único que va a hacer usted a poner a ese bucle, repetir unas 100 veces, unas 50 veces, esa dependencia que funciona como programación neuronal o como imita exactamente las neuronas del ser humano, va aprendiendo hasta que llega el resultado. Esa misma tecnología están aplicando para dominarnos. Esa misma tecnología están aplicando sobre nuestros hijos, sobre nosotros cada vez que nos disponemos a utilizar un dispositivo, dándonos siempre lo que nos gusta para mantenernos cada vez más distraídos. ¿Y por qué preguntaba y me hacía esta pregunta, Señor, ¿quién entenderá el Evangelio de salvación? ¿Quién hoy va a escuchar el Evangelio? Me impactó una frase del Señor Jesucristo que dice en Mateo 24:14, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo y como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que la antesala del fin es la predicación del Evangelio del reino. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque esto es que ante esta mirada social tan frustrante, leo la palabra del Señor y esto me llena de esperanza. Muchas de las cosas que hemos aprendido en Casa Bíblica tienen un valor tan importante en lo espiritual, ¿no? Cuando entendemos que el Señor es el que persevera a través de nuestras vidas, entendemos que es por fe y no por nuestros méritos. Y si el Señor a sí mismo se va a presentar a una iglesia sin manchas, pura, resplandeciente, es porque Él lo va a hacer. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Le puse a este mensaje el Evangelio del Reino, antesala del fin. La verdad, la palabra lo dice, no hay otro. Se predicará este Evangelio y luego vendrá el final. Hay muchos que están mirando a ver cuándo será el fin y hay videitos ahí que salen, que al fin, una cometa, un asteroide que viene, no mires para arriba, no mires para abajo, no mires para el costado. La palabra del Señor nos dice claramente que se predicará el Evangelio del Reino. Y luego vendrá el fin, ya está. Vemos también cómo estas ideologías se han metido en nuestras iglesias y cómo están convenciendo lentamente a nuestros hijos a través de representantes esperpénticos que lo único que hacen es mentir a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, diciéndoles de qué manera se pueden o pueden ser realmente felices. Los otros días escuchaba a una señora psicóloga, Pilar Muñoz, y ella hablaba de cómo convencen hoy estas personitas que están en YouTube, la mayoría, hablándole a las chicas de 14, 15 años y diciéndoles, yo voy a parafrasear cómo es que atacan a estas chicas, porque se han dado cuenta que las que son más vulnerables a este tipo de mensajes son las mujeres de entre 14 y 15 años. De repente vieron en Estados Unidos una explosión de personas y de mujeres gays, entre 14 y 15 años. Tienen una llegada. Estos representantes, que en su mayoría son gays y son varones, que son muy graciosos, que le dicen que hay que hormonarse, que lo bueno y lo destacado que es una vida homosexual. Vieron una explosión de cantidad de niñas
niñas que de repente son gay. Y una de las cosas que los medios de comunicación hacen es esto, es decirle, tú estás desconforme con tu manera de verte, porque generalmente llegan a las personas que tienen ciertos complejos. Todos tenemos complejos, fíjense cómo es el tema, ¿no? Y dicen, bueno, si no estás conforme con lo que eres, entonces eres gay. Porque ni siquiera es una elección, y esto es lo que quiero decirles, ni siquiera es una elección. Simplemente los inducen a ese pensamiento. Y esto hacen desde los medios de comunicación todo el tiempo. Por eso se infiltran con una manera muy astuta y con una ingeniería social, los cuales estamos a la intemperie, porque es demasiado conocimiento para simples seres humanos como nosotros. Porque hay toda una ingeniería anónima detrás de cada uno de nuestros dispositivos y de cada uno de nuestros elementos que usamos continuamente. Sí, Señor, ¿cómo hacemos? ¿A quién ha mandado esta tarea el Señor? Si usted me acompaña, 2 Corintios 5, Segunda de Corintios 5 del 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, el Señor se la dio a la iglesia, a nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Acá vemos a Pablo dejando claro de quién es la responsabilidad. Y es una gran y preciosa responsabilidad que Dios nos ha dado de poder predicar a Cristo, muerto y resucitado al tercer día, para la gloria de su nombre, porque esto marca la victoria eterna sobre el pecado. Y esta vida eterna que es para siempre, junto con nuestro Señor. Esto es glorioso. Y Dios ha dado a la iglesia. Hay dos ejemplos que tomé y que ahora los voy a desarrollar un poquito. Pero antes quiero leer Mateo. Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Id y haced discípulos. ¿Y cómo? Romanos 10:14 dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aleluya. ¿Cómo van a entender si no hay quien les predique la palabra? Uno podría decir, bueno, ahora, con la tecnología puedo mandar un videíto y que le predique el predicador que habla lindo, porque hasta esa comodidad tenemos.
pero que en realidad no es algo cómodo, sino nos estamos restando el privilegio de poder hablarle a las personas de Cristo, de poder mirarles a los ojos y poder hacer a través del poder del Espíritu Santo la obra que Dios definitivamente quiere hacer a través de las palabras y no de la tecnología. Hay muchos hoy en día que creen que es fundamental esto. Y creo profundamente que lo que es fundamental es vivir en santidad. Y si el Señor quiere que alguien se entere de lo que hablamos, y bueno, el Señor se encargará de hacer lo que alguien nos escuche, el que tenga que escucharnos. Pero nuestra preocupación no tiene que ser que nos escuche el mundo. Nuestra preocupación tiene que ser que vivamos como a Él le agrada, que le agrademos en toda nuestra manera de vivir, que le adoremos en espíritu y en verdad, como Él estuvo mostrándonos durante mucho tiempo a nuestra congregación, donde nos dejamos convencer muchas veces que no podemos vivir sin pecar, que el pecado es demasiado fuerte para nosotros y que tenemos que pedir a Dios, al Señor, todo el tiempo que nos libre del pecado. Y nos hemos olvidado de darle la gloria a Dios, de vivir para Él, de someter nuestro pensamiento y nuestra carne a la obediencia. Y hemos dejado que estas cosas muchas veces predominen por sobre las verdades bíblicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Pablo, el libro de Filipenses, lo asevera, y es algo que nosotros cada día tenemos que proclamar en nuestras vidas. Porque es cierto, somos de carne, todo el tiempo es una lucha, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Su palabra, Él es fiel. Como está escrito el verso 15, el verso 15 de Romanos 10:15 dice lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso. Qué lindo que es. Qué privilegio que tenemos de poder predicar el Evangelio de salvación a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Qué privilegio que tenemos que alguien se arrime para que nosotros podamos hablarle de Cristo. Es un privilegio muy grande. ¿Por qué vamos a delegar a la tecnología este privilegio? ¿Por qué no vamos a correr de acá, de este lugar tan precioso donde Dios nos ha puesto para que podamos hablar de Cristo? Yo entiendo algunas cosas. Si hace poco tiempo que estás en la iglesia, prepárate. Para los que ya hace años que estamos en la congregación y estamos bastante desarrollados, tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que hablar. El Señor no les va a pedir no es como en la guerra de Argentina contra Inglaterra, que mandaron a los soldaditos inexpertos a los frentes de batalla. Somos nosotros los que tenemos que hablar. Porque es un privilegio, es el privilegio que Dios nos ha dado como iglesia, de poder anunciar el Evangelio de salvación a aquellos que no le conocen. Pero esto me va a causar muchos problemas en mi trabajo. ¿Quién me va a respetar si yo hablo de Cristo? Te van a respetar. Te van a hacer la vida imposible también, ¿eh? Ojo. Te van a dejar solo, seguramente. Porque así como aborrecieron al Señor Jesucristo, nos van a aborrecer a nosotros también. Por causa de Cristo. No porque ni siquiera tienen algo contra nosotros, ni ellos mismos, ni el mundo entiende qué es lo que tienen en contra de nosotros. Pero van a estar en contra de nosotros.
Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y leímos recién, Él va a estar con nosotros todos los días. Aleluya. Y esa es la garantía. Y esa es la seguridad. No importa. El Señor está conmigo. Bendito sea el Señor, porque Él está conmigo y es lo único que necesito. Y hoy cantábamos, que me bastes tú. ¿De qué se trata que me bastes tú? Señor, que me sea suficiente en todo momento. En los momentos difíciles, que seguramente van a ser muchos, y en los momentos de alegría, que tú seas lo más importante y lo suficiente, que me complete solamente en agradarte y en hacer tu voluntad. Por más que esto me lleve a muchas lágrimas. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque es Él perseverando a través de su iglesia. Tomé la vida de Jonás, haciendo referencia al verso 15 de Romanos 10, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quiénes son los que son enviados? Si no es su iglesia. Vamos hilando más fino. Nosotros los que hace muchos años que estamos en la iglesia. Y que necesitamos que nos envíen lejos para poder hablar del Señor. No, necesitamos simplemente una boca, una disposición y la llenura del poder del Espíritu Santo para poder transmitir el mensaje de salvación. Hay dos personas, y tomé estos dos ejemplos nada más, que fueron enviadas. Una de ellas fue Jonás, una historia muy conocida. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás tenía un mandato de Dios para ir a predicar a un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Jonás quiso huir de la presencia de Dios y tuvo que pasar por un sinnúmero de cosas muy difíciles. Y muy difíciles de explicar, porque para que se lo traiga un pez es gracioso, ¿no? Pero es dramático también. Porque ¿cómo podemos ponernos en el lugar de este hombre al ver pasar tremendas cosas simplemente por huir de la presencia de Dios, al cual él conocía y escuchaba la palabra que tenía sobre su vida? Y seguramente en esta mañana hay muchas personas que tienen llamados de Dios. Seguramente el Señor ha llamado a muchas de sus vidas. Pero ¿qué pasaba con Jonás? A lo mejor tiene algo que ver con lo que está pasando con alguno, o a lo mejor no. Pero Jonás era una persona que razonaba mucho. Y era una persona que evidentemente tenía una justicia propia muy alta. Y como ese pueblo era el pueblo que sometía a Israel y que los castigaba duramente porque era un pueblo muy cruel como el asirio, él estaba absolutamente violentado con este pueblo y el propósito de Dios no lo quería cumplir simplemente porque las razones endurecen el corazón. Y a lo mejor no es lo que está pasando en tu corazón, no es que vos tenés que ir a predicarle a alguien al cual le tenés bronca, sino que a lo mejor está lleno de razones, dándole vuelta a lo que el Señor te está pidiendo. Y a lo mejor como Jonás, que de repente se dio cuenta que hay un solo soberano y que cada vez que él clamaba, el Señor lo sacaba aún de adentro de la boca del pez. Definitivamente el Señor hizo la obra a través de la vida de Jonás, a pesar de él. Pero vieron cómo termina, ¿no? Cómo es la cuestión de las razones. Y acá me quiero quedar un poco. No quiero recaer demasiado sobre la persona de Jonás, pero ¿cómo son las razones? Las razones nos endurecen de tal manera que hasta podemos levantarnos en contra de Dios.
sosteniendo nuestra bandera y diciendo, Señor, yo tengo razón, vos estás equivocado. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies. Es necesario que hablen los que tienen que hablar. Es necesario que prediquen los que tienen que hacerlo. Acá es muy fácil, porque estoy en el púlpito, porque somos todos cristianos, porque seguramente podemos a lo mejor notar alguna cara de desaprobación de muy de vez en cuando. Pero afuera hay gente que pide a gritos que alguien les habla, que alguien les hable. ¿Que vamos a tener contra? Vamos a tener todas las contras. Pero lo único que el Señor nos pide, si el Señor nos da lugar a desentrañar las mentiras, lo podemos hacer. Si el Señor nos da la libertad de poder hacerlo. Pero si no, solo hablemos. Miren, una vez en Casa Bíblica nos propusimos hacer, me acuerdo, empanadas. Y se me ocurrió decirle, bueno chicos, vamos a poner un versículo de la palabra en cada docena. Y se me ocurrió a mí, pero dije, qué lindo, vamos a llevar un versículo. Creo que después uno de los chicos encontró una de esas personas que le compraba y dice que una de las cosas que siempre se acuerda del versículo no se le olvidó más. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque el Señor no necesita ni siquiera de nuestra buena voluntad. Dios hace su propósito con su palabra. Y su palabra nunca viene y no trae frutos. Siempre va a traer frutos. Aleluya. El Señor es fiel. El Señor hace como quiere. Por eso es un acto de fe. Pablo decía, yo no vengo con humana sabiduría, vengo en el poder, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo a hablarles, a decir las cosas, y es como debemos salir cada día. No te preocupes en desenmascarar y en desentrañar nada. Habla de Cristo. Habla de su palabra. Y Él hace lo que tiene que hacer. A veces uno dice, sí, predico la palabra del Señor y no están las sillas llenas de la iglesia. No. Se acabó el tiempo de los trofeos. El Señor no nos llamó a los trofeos, nos llamó a predicar el Evangelio. Y hacer sus propósitos y su voluntad. Y si Él nos da el privilegio de que algunos que hayamos compartido la palabra esté entre nosotros, gloria al Señor. Porque podemos estar con ellos, ¿no? Qué lindo. Y si no, estarán en otro lugar, seguramente. Porque el Señor se ocupa de sus hijos, ¿eh? Él es fiel. Aleluya. Ahí está Jonás. Las razones, lleno de razones. Enojado con Dios, enojado con la calabacera porque le quemaba la cabeza. Y termina así también la historia, ¿no? No tiene fin, parece. Termina así raudamente de lo triste que es servir a Dios de esta manera. De lo triste que es darle la espalda al Señor, aún después de haber cumplido con el propósito que Dios tenía con la vida de Jonás. Que el Señor nos ayude y nos guarde para no terminar de esta manera. Para no terminar enojados con Dios, porque el Señor nos hizo pasar por un momento de mucho calor. Ahora que estamos viviendo unos calores tremendos,
Más guay que calabacera, ¿no? Necesitamos, qué sé yo, aire acondicionado, porque si no nos derretimos. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que aún esto nos haga buscar al Señor. Por otro lado, tenemos la vida de Pablo en Hechos 9, un hombre llamado también a la predicación del Evangelio. De repente vio una luz, este era Cristo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Con un corazón humilde y sencillo, rendido totalmente. Pablo en ese mismo instante comenzó a predicar. Dice que se esforzaba en la gracia cada día para predicar y esto hacerlo de la mejor manera. Claro, entró en una confusión en aquel tiempo, decían, pero este no era el que perseguía. Qué diferencia, ¿no? Dejar las razones de lado y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Con un corazón humilde, con un corazón rendido. Y no con un corazón lleno de razonamiento y cuestionamientos a Dios. Qué diferente. Qué gran ejemplo. ¿Y cómo aprendió durante todo este tiempo el apóstol? Una de las cosas que aprendió es amar las vidas. Hay que amar las vidas, ¿eh? Cuando fue traicionado, cuando fue dejado por muchos de los que estaban al lado de él. Estar en prisiones, en una mazmorra, alentando a las distintas congregaciones, a punto de morir. Y aún decía, preferiría estar acá en la tierra por amor a vosotros. Pero me es necesario, preferiría estar con Cristo, pero a su vez necesito estar con ustedes a causa de Cristo. Ya el amor lo había, se había entrañado tanto en su vida, que entendía que dos cosas no pueden estar separadas, la iglesia y Cristo. Él prefería estar con Cristo, pero era necesario que esté con la iglesia. Porque Cristo y la iglesia son una cosa. Nuestro amor por la vida llega hasta ese lugar. Amamos a nuestra esposa. Amamos a nuestros hijos. No estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de los que tenemos al lado. ¿Renunciamos alguna vez? ¿Hemos cambiado por amor? ¿Hemos renunciado alguna vez por amor? Porque la iglesia muestra el amor real y verdadero, no ficticio. ¿No? Si decimos que amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestra mujer, amamos a nuestros hijos, y seguramente vamos a amar a nuestros hermanos. No es al revés, no es al revés. El amor del Señor nos constriñe, el amor a Dios nos obliga, nos sujeta, nos enseña, nos ayuda a crecer. ¿Y cuántas cosas el Señor tiene que cambiar en nuestras mentes? ¿Cuántas cosas Dios tiene que transformar en nuestra manera de pensar? ¿Cuántas cosas teníamos por válidas y que el Señor viene a cambiar profundamente? A lo mejor muchos de nosotros pensamos que amar a nuestros hijos es darle de comer, darle una casa, darle un buen estatus económico y está bien.
Esto está mal. Pero nuestros hijos necesitan amor, un oído, estar con ellos, escucharlos, compartir tiempos, respetar sus opiniones, simplemente estar en silencio, respetando, amando. Ceder, los esposos, discutir pero con respeto, amar de verdad. Es un proceso. Pero el Señor prometió que va a estar con nosotros. Y lo vamos a alcanzar porque Él lo prometió. Aleluya. Amén. Amén. Si tenemos que hablar, hablemos de Cristo. Pablo le decía cosas a Timoteo muy, muy importantes, muy tremendas. A mí cada vez que lo escucho es como que un padre habla a un hijo. Cada vez que lo leo, no que lo escucho, ¿no? Dice, segunda de Timoteo 1:8, no sé si me estoy yendo. No sé, ¿qué hora es? 11:29, ¿estoy bien, pastor? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que cree que servir al Señor no lleva sufrimiento es un error. Estamos equivocados. Vamos a tener sufrimientos, vamos a tener momentos difíciles, pero qué glorioso es permanecer aún en el sufrimiento, fieles y tomados de Él. Aleluya. Cuando pase el tiempo y veamos la victoria de Cristo, la alegría va a ser tan grande y tan poderosa que aún podamos llegar a bendecir a los que están alrededor nuestro. Qué gran bendición, ¿no? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No somos de los que acortamos el camino, somos los que tomamos la palabra, sometemos todo nuestro ser a la obediencia, por más que no nos guste, por más que nos cueste, pero con la obediencia y la fe de saber que Cristo está mirando nuestras vidas, considera lo que digo y el Señor dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangélico. Otra de las cosas que le decía, procura, el verso 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aleluya, usa bien la palabra. No la usamos para nuestra conveniencia, no usamos para psicopatear a nadie la palabra, la usamos cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos permite hablar con nuestras bocas en el nombre del Señor Jesucristo. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Y segunda de Timoteo, con esto termino, 4:2. Dice el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hables de Cristo. Timoteo, y seguramente ahí le podemos poner nuestro nombre, ¿no? Le podemos poner nuestro nombre en vez de Timoteo. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, Aleluya.
y doctrina. No estamos para herir a las vidas, hermanos. No estamos para maltratar a las personas. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de esto. Estamos para amarlos y tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia. Porque los que vienen heridos, maltratados. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos por sobreentendidos. Tenemos sobreentendidas muchas cuestiones. Pero vamos a necesitar paciencia para atender a aquellos que vienen maltrechos, maltratados. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. El Evangelio del Reino es la sana doctrina. Va a haber tiempos como estos donde no quieren sufrir la sana doctrina. Porque es necesario el sufrimiento para que Cristo se forme en nuestras vidas. Sin embargo, estas personas predican a un Cristo que no es el de la Biblia. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Qué lindo es escuchar las cosas que quiero oír, ¿no? Qué cosa más linda. Dicen que voy a tener mucha plata, que voy a ser famoso, que voy a... Tonterías, vanas palabrerías. Utilizan la palabra de Dios para lograr sus propios fines egoístas. Esta no es la iglesia. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Pero yo no soy evangelista. Haz obra de evangelista. No lo eres. Pero si abres tu boca en el nombre del Señor Jesucristo, deja que Él se encargue. Él se encarga. Hazlo. Hazlo. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando estaba el avivamiento, yo tenía 18, 19 años, no entendía absolutamente nada de nada. Pero predicaba en la calle, me acuerdo, y era precioso predicar el Evangelio. La gente te escuchaba, te daba gracias. Otros, golpeabas la puerta, le predicabas el Evangelio y te sacaban a patadas. Sí, eso es verdad. Pero hermano, habla. Es necesario que los que hablen abran sus bocas. Una de las cosas que decía Papi en este último tiempo también, en uno de sus libros, que en este tiempo tenemos que ocuparnos mucho más de la predicación de la palabra. Tenemos que hablar. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aleluya. Quiero terminar simplemente con este verso bíblico. Hebreos 10:37. Porque el que ha de venir, vendrá. Aleluya. El que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor ya viene. Que nos encuentre predicando. Que nos encuentre viviendo en santidad. Que nos encuentre no atemorizado por esta corriente y por las razones que endurecen el corazón. Que hoy yo les mostré en una lista de cosas que podríamos utilizar para decirle, Señor, pero ¿quién va a escuchar el Evangelio? El Señor una vez más nos dice, habla.
Porque la iglesia habla. Porque la iglesia no se guía de resultados. La iglesia obedece. Y el Señor hace lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos tiene que dar la paz de saber que estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él va a venir y no va a tardar. Algunos lo toman por tardanza. Pero es un tiempo de gran misericordia. Vamos a ver muchas cosas feas durante todo este tiempo. Pero Él va a estar con nosotros, porque Él lo prometió. Amén.